Profesora, ¿cómo está? Buenos días. El día de hoy va a exponer el grupo uno el ensayo Entornos saludables, el control del ruido y agentes físicos como pilares de la seguridad laboral. Los integrantes del grupo uno es Calero, Eric, Lisbeth Aponte y Anet Rurush. El ensayo está estructurado: introducción, desarrollo y conclusiones. Introducción Eric Calero, desarrollo Anet Rurush y conclusiones Lisbeth Aponte. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poco más de la introducción, ¿no? Para tener en claro qué son los agentes físicos. La exposición a agentes físicos en el entorno laboral representa uno de los principales riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, especialmente en sectores industriales, de manufactura y servicios. Estos agentes incluyen el ruido, la iluminación, las vibraciones, las radiaciones y las temperaturas extremas, los cuales, si no se controlan adecuadamente, pueden generar daños irreversibles a la salud y afectar de forma significativa la productividad organizacional. Es una pequeña introducción de los agentes físicos en el entorno laboral. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 2021. Más de 430 millones de personas en el mundo padecen de pérdida auditiva discapacitante por la constante exposición a los ruidos. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 2022 estima que el 16% de las enfermedades laborales registradas a nivel global se deben a factores físicos como el ruido, las vibraciones y las radiaciones. Son los agentes físicos más determinantes en enfermedades laborales, ¿no? Y en América Latina, especialmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, el Mintra, reporta que el ruido industrial es el agente físico más frecuente, con niveles que pueden superar los 85 decibelios. El impacto de estos factores no se limita al daño físico. Estudios recientes demuestran que la exposición crónica a agentes físicos también genera estrés, fatiga psicológica y desmotivación. Por ello, una gestión eficaz no solo es una obligación legal, sino una inversión en bienestar y sostenibilidad de las instituciones. Ahora bien, vamos a definir un poquito más los agentes físicos y su impacto en la salud laboral, ¿no? Los agentes físicos, como ya lo hemos visto en la introducción, son aquellos factores ambientales que pueden afectar el cuerpo humano sin mediación de sustancias químicas o biológicas. Entre los más comunes se encuentra el ruido. El ruido generado por maquinarias, herramientas, equipos o procesos industriales. Es el agente más extendido en los centros laborales, ¿no? Ya que se genera más de 85 decibelios en una jornada de 8 horas. Esto a largo tiempo suele causar enfermedades auditivas como la hipoacusia, una hipoacusia permanente. Ahora bien, vamos a las vibraciones como otro agente físico determinante. Las vibraciones, comúnmente experimentadas por trabajadores que operan con maquinaria pesada o herramientas manuales, ¿no? Eso comúnmente lo vemos en sectores de construcción. Las vibraciones en sí, a largo plazo, generan trastornos musculoesqueléticos, como problemas circulatorios y deterioros en las articulaciones. Una iluminación inadecuada como otro agente físico, en un ambiente con luz tanto deficiente como excesiva, puede provocar una fatiga visual, dolores de cabeza y errores operativos, ¿no? Que aumentan la probabilidad de accidentes. Radiaciones. Radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, están presentes en ciertos procesos industriales, equipos médicos o de telecomunicaciones. Su exposición prolongada a estos agentes sin protección adecuada pueden generar incluso un cáncer, daños celulares, como también quemaduras. Y por último, las temperaturas extremas. Las temperaturas extremas, trabajar en condiciones tanto de calor o frío extremo, puede provocar deshidratación, hipotermia, agotamiento físico, afectando la eficiencia y seguridad en el trabajador. Una apreciación más que en el Perú.
El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica que se exige a los empleadores identificar, evaluar y controlar estos agentes. Ahora le voy a dar pase a mi compañera para que detalle un poquito más los agentes físicos y su impacto en la salud laboral. Ok, bien, para poder continuar con los agentes físicos y su impacto pues en la salud laboral, específicamente en los trabajadores, hemos citado a tres autores. Uno de ellos es Chavenato en el año 2011, que también nos indica que el ambiente físico de trabajo va a influenciar directamente en el rendimiento y en el bienestar de los trabajadores. Por ello, él indica que su control constituye pues una estrategia de gestión organizacional efectiva, ¿no? Por otro lado, también el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo en el año 2012 nos indica que los agentes físicos son factores ambientales que pueden afectar al cuerpo humano, ya sea a través de medios no químicos ni biológicos, e incluyen aquí los ruidos, vibraciones, iluminación, la temperatura y las radiaciones, ¿no? Por otro lado, también de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la exposición a niveles de ruidos superiores a 85 decibelios durante una jornada de 8 horas ya va a representar un riesgo significativo de hipoacusia permanente en los trabajadores. Asimismo, también el daño auditivo, el ruido también nos puede generar estrés, fatiga, irritabilidad, alteraciones de sueño, disminución de concentración, lo que esto también aumenta el riesgo a tener accidentes en el trabajo. Así como mencionó mi compañero, también existen otros agentes físicos como las vibraciones, ¿no? Que también pueden provocar por ahí trastornos musculoesqueléticos o del sistema circulatorio. También la iluminación deficiente puede generar fatiga visual, error en la ejecución de tareas, etcétera, ¿no? Ya para poder continuar y enfocarnos un poco acerca de la normativa y estándares de control, hemos citado a cuatro instituciones, ya que se sabe que el control de los agentes físicos en el entorno laboral está respaldado por un sólido marco legal y técnico, ¿no? Tales como aquí en el Perú tenemos la ley 29783 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento o decreto supremo, ¿no? Que establecen la obligación del empleador de que pueda identificar, evaluar y también controlar los factores de riesgos presentes en el ambiente laboral. También, asimismo, tenemos la resolución ministerial 375, que es lo que determina los límites máximos permisibles de exposición ocupacional al ruido, los cuales no deberían de superar a los 85 decibeles durante una jornada laboral pues de 8 horas, ¿no? Ya también hablando a nivel internacional, tenemos la norma ISO. La norma ISO 9612, esta más que nada nos brinda directrices para la medición y también la evaluación de la exposición al ruido en el trabajo, ¿no? Mientras que por el otro lado también tenemos a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, que más que nada ellos se encargan de establecer similares, límites similares, ¿no? Y también nos recomienda el uso de programas de conservación auditiva. Y ya para finalizar también citamos a la Organización Mundial de la Salud, en donde nos enfatiza qué estrategias de control se deben de priorizar, la prevención en la fuente, ya sea la reducción en la transmisión y también la protección del receptor, ¿no? Siguiendo también la jerarquía de control de riesgo. Ya para continuar con las estrategias de prevención y control, si bien es cierto el control de los agentes físicos debe de ser o de darse de manera integral y sostenida, en primer lugar, los controles de ingeniería, pues ellos buscan modificar el entorno de las fuentes generadoras de riesgos, ¿no? En el caso de ruido, esto pues incluye aislar las máquinas, por ahí utilizar materiales absorbentes, instalar quizás barreras acústicas o realizar mantenimiento que se dé de manera preventiva, ¿no? Ya para los controles administrativos, por su parte, también consiste quizás en rotar al personal en sus posiciones, también limitar el tiempo de exposición, capacitar a los trabajadores, por ahí brindarles también pausas activas que también favorezcan en su recuperación física y también el uso de los EPPs, ¿no? Como señala también Gómez y Prieto en el año 2008, pues la cultura preventiva se fortalece cuando ya las organizaciones pueden integrar la salud ocupacional como parte de su estrategia de sostenibilidad y también responsabilidad social. Ahora le cedo la palabra a mi compañera.
Excelente, muchas gracias, Janet. Como parte de las conclusiones del ensayo presente, así como también de la investigación, podemos resolver de que la exposición a los agentes físicos va a seguir siendo una amenaza muy significativa actualmente para la salud laboral en el país, especialmente en los rubros de construcción, en el sector industrial, así como también en el sector de transporte. Debemos de tener en cuenta que estos riesgos no solo afectan la salud auditiva o física, sino también van a afectar en la productividad, afectan en el clima laboral, así como también en en la producción, en la motivación de los colaboradores. Debemos de tener también presente que el enfoque preventivo siempre va a ser más rentable que un enfoque correctivo, ya que el invertir en medidas técnicas como barreras acústicas o mantenimiento preventivo de maquinaria va a reducir muy importante en cuanto a los costos médicos, legales y de rotación. Va a garantizar siempre de que nuestro entorno sea más sostenible y más saludable. También debemos de tener en cuenta que la ergonomía y la salud ocupacional siempre deben integrarse a la gestión empresarial peruana, especialmente las pymes, que son empresas que por no tener los costos, por no tener las herramientas, las estructuras tecnológicas, así como también legales, siempre se van a afectar en los riesgos físicos, ya que son ignorados por desconocimiento o por falta de recursos. También debemos de tener en cuenta que la asistencia técnica siempre del Estado va a necesitar, obviamente, un soporte en el ámbito privado. Siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta que el control del ruido y de otros agentes físicos es también una responsabilidad ética y social. ¿Por qué es importante ello? Ya que las empresas que van a promover ambientes saludables, ambientes de prevención, no solo van a cumplir la ley, sino también van a generar entornos, van a generar un marketing positivo hacia la marca, hacia la empresa, ya que va a fortalecer su reputación y sobre todo va a retener un buen talento humano. Debemos de resaltar que el bienestar psicológico también se va a ver beneficiado, ya que cuando se controlan los agentes físicos, los colaboradores van a tener menos ruido, van a tener una temperatura adecuada y sobre todo una buena iluminación, donde se va a reducir el estrés, la fatiga, los cambios de carácter, así como también va a mejorar la satisfacción laboral y el clima organizacional, así como también las capacitaciones, que es muy importante y va a ser un factor social, así como también laboral, clave para poder mantener el control efectivo de los agentes físicos, ya que los trabajadores y los supervisores deben de estar constantemente informados. Y sobre todo, deben de tener en cuenta los conocimientos específicos en cuanto a su entorno y las medidas de protección que son las adecuadas. Sin este conocimiento, no se va a poder implementar correctamente cualquier tipo de programa en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. También, como penúltima conclusión, debemos de tener en cuenta que la creación de entornos laborales saludables debe ser vista siempre como una inversión estratégica, más no como un gasto. ¿Por qué? Porque la prevención de los riesgos físicos no solo van a proteger vidas, sino también va a impulsar el desarrollo humano, el crecimiento profesional y personal, así como también el crecimiento en las organizaciones a través de una mejor productividad, y también va a contribuir al cumplimiento de los objetivos de un buen desarrollo sostenible relacionados con un trabajo decente, con un trabajo productivo y sobre todo con un trabajo con un buen bienestar. Y finalmente debemos de tener en cuenta que un trabajo articulado entre empleadores, entre el Estado y en el sector privado siempre va a ser importante e indispensable. ¿Por qué? Porque solo mediante la cooperación entre estos tres agentes, un buen diálogo social, se va a lograr consolidar una verdadera cultura de prevención que siempre va a priorizar la salud laboral como principal pilar en el desarrollo económico del país y como el desarrollo sostenible en el Perú. Muchísimas gracias.